Hace más de 100 años, en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, se publica el Libro Azul, el cual fue creado para promocionar a Guatemala como país y atraer capitales del extranjero. Ahora es un documento valioso que nos permite saber cómo era Guatemala en el pasado. El Libro Azul fue la primera obra en ser impresa a color. Tenía 406 páginas, con textos en inglés y en español. El prólogo indica que tiene una exposición auténtica del estado del progreso que ha alcanzado este bello y simpático país. También incluye datos biográficos de los personajes más reconocidos de diversos ámbitos, así como la historia del país. Incluye material fotográfico que evidencia la vida de la sociedad de aquella época y estadísticas oficiales sobre el comercio y la infraestructura. El libro fue editado por Latin American Publicity Bureau en Nueva Orleans. Se contrató al poeta guatemalteco Máximo Soto Hall para la investigación histórica y la recolección de datos. Además, Soto fue el ideólogo del régimen de Estrada Cabrera, debido a que escribía los discursos del presidente. En las primeras páginas del libro se hace una exaltación a la figura del presidente y los logros que se le atribuyen. La razón principal por la que Estrada Cabrera ideó la creación del libro fueron las condiciones del liberalismo naciente. Su objetivo era promocionar a Guatemala en el extranjero para atraer la inversión al mostrar las riquezas del país. Antes del Libro Azul, a Guatemala se le consideraba parte de una colonia y no tenía la trascendencia que obtuvo después del gobierno de Estrada Cabrera porque pasaba desapercibida. El 1 de septiembre de 1915 fue publicada una carta de un lector en el Diario de Centroamérica, en donde se describen las impresiones del presidente de la Unión de San Francisco, California, acerca del Libro Azul. L.A. Moreno estaba sorprendido por la calidad del trabajo y la presentación de datos, como también de las bellezas de Guatemala. Pocos eran los de estos rumbos que sabían que existía semejante país, y todos ahora admiramos la digna habilidad con que dan a conocer su hermosa tierra. Si el Libro Azul no logra grandes resultados, no hay ninguna forma de publicidad que lo consiga. En esta obra además aparecen mujeres bellas de esa época para invitar a hombres europeos acaudalados a formar familias en Guatemala, principalmente quienes migraron a causa de la Primera Guerra Mundial. Los extranjeros buscaban transportar capital y bienes a América. Sobre todo, la obra presenta los intereses económicos de familias acaudaladas que pagaron para anunciar sus comercios, por lo que visto de otra manera, ellos patrocinaron la producción del libro. La señorita Clotilde Pinto, de 23 años, fue elegida la más bella de Guatemala en 1915. Muchas de las fotografías pertenecían al archivo fotográfico del gobierno, donde se plasmaban actividades comerciales, fiestas cívicas o ferias, y que algunos fotógrafos donaban porque tanto ellos como escultores y pintores estaban al servicio del presidente. La obra muestra a un ciudadano fuerte, interesado en la educación y en el deporte, con escuelas militarizadas. Le dedica varias páginas a los indígenas. Sin embargo, no hace ninguna mención a la iglesia. En aquel entonces, Guatemala era más rural que urbana. Sus habitantes tenían costumbres religiosas bien cimentadas, la mayoría analfabeta, y se dedicaban a la agricultura o albañilería. Guatemala se hacía ver como si tuviera un gobierno democrático, habitado por extranjeros y nacionales, y en donde habían oportunidades para progresar. A continuación, algunos de los negocios que promovían sus servicios o productos tenían una forma muy particular para anunciarse, así como estos. Es interesante notar que algunas personas, para describir sus negocios, hablaban de sí mismos, es decir, indicaban su estado civil o cuántos hijos tenían. Algunos hasta indicaban su edad, y es que quizás entre más datos se diera, mayor confianza generaban. Además, era una costumbre muy propia de aquellos años. Este libro es la imagen perfecta y descrita de cómo era Guatemala en el pasado, según los que lo escribieron. Además, es evidente el gran interés para que vinieran extranjeros, ofreciendo terrenos o muchos beneficios
que bien pudieron haber dado los mismos guatemaltecos. Las acciones del pasado repercuten sobre cómo es la sociedad actualmente, es decir, dependiendo de otros para recibir ayuda. De todas maneras, es como volver al pasado y ver las formas en que describen los lugares, las personas, los negocios, una forma exquisita y única, que solo pertenece a aquellos tiempos, tiempos que solo podemos imaginar y quizás hasta añorar. La estrategia publicitaria para dar a conocer al país es según la época. Por ejemplo, en 1915 hicieron un libro y en el 2022 crearon un logo que costó más de 6 millones de quetzales. El libro azul lo pueden encontrar en digital. Abajo en la descripción dejaré el link para que lo puedan ver. Es un libro precioso que merece la pena conocer para que sepamos sobre la historia de Guatemala hace más de 100 años. Espero les haya parecido muy interesante saber sobre el libro azul de Guatemala. Denle me gusta a este video y compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse a mi canal para más contenido sobre la historia de Guatemala. Nos vemos en un próximo video. Adiós.